Se va a conocer en las próximas horas la inflación de mayo y esto deriva en muchos temas. Es por eso que hoy arrancamos con esto, con Gabriela Liruzzi, docente de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Maru, buenos días, Sergio. Primero, hacerles llegar mi saludo a todos por el Día del Periodista. Muchas gracias. Felicitaciones por los premios que han obtenido en esta casa. Bueno, el IPC, como vos decís, va a salir el jueves, pero ya hay como algún dato moviéndose por ahí. Hay una tendencia a la baja del índice de precios al consumidor, sobre todo en aquellos precios que no están regulados, que son los que están vinculados al consumo de bienes y servicios, especialmente. Se calcula, los analistas, los distintos analistas dicen que va a ser entre el 2,5, entre el 2,1 y el 2,5, pensando en el 2,6 de abril, que hay una retracción, con lo cual tendríamos un acumulado desde enero del 2026 del 12,3%. Bien. ¿La inflación está baja o está bajando? En realidad la inflación está bajando vinculada a un freno en el consumo. Ese es el motivo de la desaceleración de la que se habla. Exactamente. O sea, y además hay una inflación en dólares. Bien. Aunque el ministro diga que no es así, sí, lo que pasa que esa inflación en dólares no perturba tanto a los sectores más que siempre están perjudicados en la economía, que son los sectores más bajos, de menores ingresos. Digo porque se viene prometiendo por parte del gobierno hace mucho tiempo esto de bajar a un dígito, dejar la inflación en cero y todo lo demás, y tenemos un número que no se baja de un día para el otro. En realidad no, en realidad la inflación está está en una bajada, pero sostenida por la caída en el consumo, porque en realidad cuando vos vas al supermercado y ves esos productos que ponen en superoferta, tiene que ver con que se vencen, porque los alimentos se vencen, ¿tá? Entonces, ese sector de alimentos, sobre todo las bebidas gaseosas, que son las que más han aumentado, hay alimentos y hay bienes en la economía cuyo consumo ha caído notablemente, ¿sí? El sector limpieza, el sector perfumería, belleza. ¿Y por qué? Porque las familias optan por los gastos más imprescindibles, digamos, o por los alimentos más necesarios. Bien, bueno, otro de los temas que también tenemos, dijimos que son varios, otro es el tema de este aparente acercamiento, queremos tu análisis, entre el gobierno nacional y las universidades con esta propuesta, ¿no?, de aumento salarial. A ver, ¿qué lectura podemos hacer al respecto? En realidad hay como una doble cara de esta moneda. Hay un acercamiento después de la marcha multitudinaria, el gobierno acusó recibo, lo que está planificando el gobierno o si se puede hacer una lectura que tiene más bien que ver con lo ideológico. Por detrás de esto se está mirando la cantidad de gente que están involucrando y no se están olvidando, porque ellos hablan de la casta, ellos hablan de las elecciones, que ellos no gobiernan, que si tiene que perder, mentira, ¿está? Están mirando que el 2027 está afuera. Si nosotros tenemos en cuenta que el 2027 está a meses, ellos están pensando que la universidad tiene un cúmulo de gente que necesitan acercarlas a la urna. Entonces lo que en un porcentaje amplio se acercó, hay que decirlo. Obvio, porque si no hubiera podido ganar. De todas maneras, lo que se puede ver y lo que se puede traslucir es que, o lo que se sospecha en realidad, es que el gobierno ha hecho algún acuerdo con la Corte para frenar la decisión de la Corte, porque como todos sabemos, la ley de financiamiento está aprobada, tiene una doble aprobación por parte del Congreso, y la ley de financiamiento significaría un 0,2 del PBI, o sea, nada. Pero una decisión de la Corte significaría otra cosa. Pero como no se aplica retroactivamente, como la ley no dice que hay una aplicación retroactiva, el gobierno cada mes que pasa que no tiene que poner en marcha la ley de financiamiento universitario ahorra 100 millones de dólares.
El tema es que esos 100 millones de dólares colaboran con la situación del superávit fiscal, que en este momento está bastante endeble. Porque convengamos que, a pesar de todos los discursos del gobierno, los ingresos fiscales se han restringido notablemente. Tiene que ver con esta pauta del consumo, porque una de las cosas que más ha caído es la recaudación del IVA. Entonces, si cae la recaudación del IVA, significa que hay menos gente consumiendo, ¿sí? Y entonces esa menos gente que consume es menos dinero para el gobierno, para las arcas del gobierno. Entonces el gobierno, algunos sospechamos, otros no sé si, que hay como algún acuerdo de demorar la decisión de la Corte, y para ello hacen un acuerdo con las universidades. ¿Sí? ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es el aumento de salario de un 24%, que es 23,1 ahora y 21,3 ahora en junio y el 3% en septiembre. Con la posibilidad de apertura de paritarias. Esto marcaría la apertura de paritarias cada 3 meses. El tema es que nos acerca, sí nos acerca. ¿Significa una recaudación? Sí, significa un aumento en el ingreso de cada uno de los docentes. La problemática es que seguimos 10 puntos abajo de todo lo que hemos perdido desde el 2023. ¿Sí? Entonces, habrá que ver qué dice hoy el acta que se va a firmar. La reunión empezó a las 12, o sea, no hay datos de la reunión. Pero porque el gobierno en principio, antes de esto, había dicho que retiraran la denuncia, digamos, de poner en efecto la ley de financiamiento. Todos los gremios y el SIN dijeron que no. Y lo mismo, hay reunión hoy. Habrá que esperar cuál es el resultado de esa reunión. Bien, quizás el gobierno nacional quiere evitar lo que la Corte le mande a hacer directamente, no digo en términos políticos. Como título, decís vos. Claro, y que por lo económico vaya arreglándolo progresivamente. Es mi lectura. Yo sospecho que tiene que ver con eso. También esto es darle un tiempo a la Corte para que la Corte no resuelva hoy, le permita acercarse un poco y resuelva un poco después. Bien. Bueno, Gaby, con la situación empatada, podríamos decir. O cerquita. Está empatada en términos políticos. Claro. Porque la Corte también está jugando su juego. Nosotros sabemos que tenés operadores, que el gobierno tiene operadores cerca de la justicia, digamos, claramente. Bien. Bueno, todos estos temas que estamos tocando hacen el contexto de que la morosidad en los hogares llegó al nivel más alto en 2 décadas. ¿Qué lectura tenemos al respecto de esto, o qué nos dicen los datos que nos brindan todas las familias argentinas? Bueno, hay 2 situaciones que son muy graves. Una es la situación nacional y otra es la situación provincial. Había alguna placa sobre los números, porque en realidad el índice de morosidad en la Argentina ha subido significa que hay 5,3 millones de personas que están en este momento con deudas atrasadas. Es decir, que hay un retraso en el pago de las deudas entre 90 y 120 días. En general, esto se da sobre todo, se ha notado en el sector de los jóvenes. Y esto está vinculado a la informalidad laboral, está vinculado a la falta de trabajo. Es decir, el problema que está ocasionando este aumento en el índice de morosidad tiene que ver mucho más con cuestiones estructurales que con cuestiones coyunturales, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos que la Argentina es uno de los países en este momento, por no decir que es el país con más índice de morosidad. Bien. Y lo que significa que están tomando deuda, sobre todo si nosotros hiciéramos alguna estructuración, veríamos que en donde más deudores hay es sobre todo en los canales más informales, no en los bancos, que son las estructuras financieras por naturaleza, sino
esta cuestión de Mercado Pago. Las billeteras virtuales. Las billeteras virtuales. Es decir, sobre todo hay mucho mayor índice de morosidad en esas billeteras virtuales. Y sobre todo en el sector entre los 18 y los 30 años. Bien. Hay otro dato más preocupante, que también tenemos una plaquita para eso, que salió en el diario, y es que la provincia Mira. de San Juan es la provincia que tiene mayor índice de morosidad, que este índice llega al 36%. Entonces, volvemos a esta cuestión de la informalidad, o sea, del deterioro del salario para poder hacer frente a las deudas que la familia tiene. Entonces, muchas veces el problema es que se financia el consumo con estas deudas o con estas billeteras virtuales y no se puede hacer frente a el pago después de la deuda. Si nosotros, esto hace que veamos que se ha producido, si en esta placa podemos ver que se ha producido un desequilibrio importante en el territorio, que es nada más ni nada menos que mostrar que hay zonas de la Argentina que tienen un nivel de ingresos diferente, que tienen una capacidad de captación de mano de obra diferente, que tienen una formalidad del mercado laboral mucho mayor que otras, ¿sí? San Juan, Bien. La Rioja y Catamarca nos dan la pauta que el centro oeste de la Argentina está en este momento sufriendo un deterioro de su calidad del mercado de trabajo, pero además del deterioro de su calidad del mercado de trabajo, te obliga de alguna manera a ver que los salarios son mucho menores que en otras regiones del país. Bien. Te pregunto por último, Gaby, este nivel de morosidad, ¿qué significa en la economía real en términos de recuperación de esa morosidad? Digo, ¿lleva un plazo bastante amplio? ¿Qué se puede estimar? Porque no es algo que se va a revertir mágicamente. Este nivel de morosidad se da más o menos hoy, ese 26%, ese 36% es entre 90 y 120 días. No se calcula que se pueda recuperar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque necesitarías tener una mejora sustancial en los ingresos de esos morosos, o por lo menos tendrías que tener un mejoramiento de las condiciones en el mercado laboral, porque la mayoría son trabajadores informales, ¿sí? Y bueno, y seguimos con este RIGI, pensando en este RIGI y que cuando el RIGI llegue, ¿sí? Esa es la expectativa. Ahora es expectativa versus realidad.